hacen con constancia. Es verdad que a la hora de perder peso siempre tendremos a la forma rápida, a la forma que no es tan saludable a la hora de disminuir el peso. Pero yo siempre les recomiendo que ese aumento de peso está producido por una serie de hábitos que no son buenos. Tenemos que cultivar la mente, tenemos que cultivar el cuerpo, las emociones y el entorno. Y siempre hacerlo siempre con constancia y nunca tener la opción de la forma rápida de perder peso, medicación, inyectables cara hoy, si no hemos tenido un cambio de hábito antes. O sea que es también una cuestión de cambiar la filosofía y la cultura de vida de uno, ¿no? También antes de... Totalmente. Totalmente. Tener una rutina diaria es importante en todas las esferas que he comentado, ¿no? Si no tenemos una rutina a la hora de las comidas, no tenemos una rutina con el ejercicio físico, que se ha convertido como algo indispensable. Tener en nuestra rutina, en nuestro diario, hacer ejercicio físico es primordial para el cuerpo y para la mente. Ernesto, entiendo que cuando llegan a tu centro de preparación también vendrán personas que quieran de un día para otro tener un cuerpazo y esto no puede ser así. Sí, claro, al final uno de los problemas es la prontitud en los resultados. Yo siempre hablo de dos puntos importantes, que es tanto el aprendizaje de entrenamiento como el aprendizaje nutricional, que al final lo que nosotros nos centramos en los centros de entrenamiento de natural fitness. Al final, ¿por qué? Porque la clave no consiste en generar un cambio rápido que no sea sostenible en el tiempo, sino en generar en esa persona hábitos de vida que sea capaz de sostener a lo largo del tiempo. Es decir, quién no es capaz de entrenar 2 horas o 3 horas de entrenamiento después a la semana, quién no es capaz de comer de forma saludable, pero sí controlada, pues diferentes tipos de menú, como puede ir en la dieta mediterránea y tal, que sean súper palatables, pero que esté disfrutando de la comida. Y el problema es que muchas veces queremos la prontitud de los resultados. Es decir, yo quiero perder 10 kilos hoy para ayer. Y al final la clave en el proceso reside en ser capaz no solo de conseguir los resultados, sino después estabilizarlo en el tiempo y que ese sea su nuevo hábito de vida para ser capaz de mejorar, su estado físico, obviamente, pero a cargo de una buena salud. No llevamos de la salud de por medio como al final comentan con esa bajada drástica de peso a corto plazo. Voy a hacer un pequeño paréntesis, doctora Ernesto, para darle la bienvenida y darle las gracias por estar aquí en Radio Málaga. José Luis Malo, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes. José Luis reúne las condiciones perfectas para esta tertulia de hoy porque es, periodista deportivo en Bisoccer y además a través de ABC pues tiene el blog La Papila Gustativa, que nos hace unos viajes gastronómicos y recomendaciones por la gastronomía malagueña, que pone de manifiesto, entre otras cosas, la salud y la calidad alimenticia como base fundamental de nuestra calidad de vida. José Luis, hablábamos mientras tú te sentabas de la necesidad de la prontitud de cuando van a un centro físico a prepararse, quieren tener un cuerpazo mañana, y la doctora apuntaba que que hay también una cuestión previa, que son los hábitos previos a intentar perder peso o cuidarse. Sí, también va ligado a una característica muy social, que es la impaciencia en general, no solo con las dietas, sino queremos todo ya, porque hoy en día tenemos acceso a muchas cosas y parece que todo tiene que ser inmediato, y seguramente con la alimentación, con dietas, se pone muy de manifiesto, porque efectivamente es un trabajo de base, además que no es solo cumplir el objetivo que uno se traza, sino que durante el camino se va convirtiendo en un modo de vida, o por lo menos el ideal, ¿no?, es que se convierta en un modo de vida, y en esa vorágine de modas que tenemos hoy en día, que se aprecia mucho en los medios de comunicación, en las redes sociales, al final también se contagia el mundo de la alimentación. Titulares, ganchos como pierde kilos en los primeros 10 días o en una semana, lo notarás en los 2 primeros entrenamientos. Todo ese tipo de ganchos hacen mucho daño y vienen a alimentar esa pescadilla que se le muerde la cola de querer para allá cosas que se consiguen con un proceso. Doctora Padial, ¿cuál es el proceso médico cuando un paciente va a su consulta a
a decirle que quiere perder peso, que tiene problemas de alimentación, porque usted es médica de atención primaria, médica de familia. ¿Hay algún proceso, hay algún derivaciones médicas que se tienen que seguir de distintos especialistas que tengan que hacer el seguimiento, o cuál es el proceso en general? Generalmente yo cuando comienzo con mis pacientes, lo que hacemos primero una consulta programada, que tenemos un tiempo largo, y yo lo que les explico, les pido primero que me digan cómo es su vida diaria, ¿no? Entonces vemos pues toda esta serie de cosas que estamos viendo, la inmediatez, no tenemos horarios, comemos mal, no hacemos ejercicio físico, tenemos estrés. Yo lo que pacto con ellos es hacer una rutina diaria de cosas que a ellos les guste hacer. Si por la mañana el despertar para activar el cuerpo y la mente, la hidratación, un desayuno equilibrado, con incluir proteína, con fruta, y después mediodía comida consciente, comer sin distracciones, sin tener ningún tipo de acceso a móviles o pantallas, y después por la noche una relajación con el ejercicio hecho a primera hora de la tarde, quitar pantallas, y después, y yo siempre lo que le incluyo diariamente el ejercicio físico. Cuando hay pacientes ya de un alto riesgo cardiovascular, o cuando el IMC pues está entre 35 y 40, pues entonces sí mando a lo mejor a los especialistas. Pero son muy pocos pacientes los que tienen que llegar al especialista si hacen este cambio de hábito y se hace esta rutina. Y ya les digo, para mí es súper importante pactar con ellos, y además que lo dejamos hasta por escrito, cuál es la rutina diaria de alimentación, de ejercicio y de cultivar también la mente, que yo lo veo muy importante por ahí. A los pacientes que vienen solicitando dietas milagro, ¿qué les dice? Les desmitifico todo, a ver, ellos se van, claro, les quito la idea, el paciente que quiere perder peso y cambia su forma de vivir, lo consigue. Hay otros que no, pues ya le digo, que eso ya tendría que ser el especialista cuando ya hemos encontrado una obesidad mórbida o un IMC muy alto, una obesidad grado 2. Pero justamente lo que hablaban mis compañeros, no hay nada rápido, no hay nada milagroso, todo que no sea constancia y cambio de los hábitos. Y muchas veces en la obesidad yo veo muchos tipos de pacientes que están muy llevados por el tema del estrés. No comen bien, comen a deshoras, comen rápido, y eso hace también, cuando tú tienes una rutina y tienes las horas totalmente regladas, bajan de peso. Y la relación médico-paciente, yo que llevo a mis pacientes ya 17 años, también es muy importante. Que tú le transmitas confianza, que te tengan como médico de familia de referencia, es súper importante. Y así un consejo rápido antes de despedirla a los que le escuchamos, y un consejo básico que tiene que seguir todo el mundo como principio vital. Todo el mundo tiene que tener una rutina diaria, justamente lo que hablamos al principio, que cultive la mente, el cuerpo, las relaciones sociales y el entorno. Y yo siempre diría que el ejercicio físico es primordial para todo esto que he hablado. Aparte de rodearte de buenas personas y de vitamina, pero es súper importante el ejercicio físico. Y la cosa es que la población desconoce el poder que tiene el ejercicio. Y yo os doy las gracias porque la educación sanitaria es la base de todas las prevenciones de la enfermedad. Y esto da mucha voz, y dais voz a lo que es la base de una vida sana. Pues doctora Padial, nos da mucha lástima tener que despedirla tan pronto, pero las circunstancias mandan. Un abrazo a la familia, sí. Y gracias por estar con nosotros en Radio Málaga. Muchísimas gracias, sí, gracias a vosotros y eso, gracias por dar voz.
una vida sana. Pues hasta Buenas siempre. tardes. Buenas tardes. Nos quedamos con Ernesto González. Ernesto, ya escuchabas a la doctora. Entiendo que también en tu centro de preparación estos casos también son muy habituales. Es decir, pero yo cómo voy a tardar 3 meses en perder peso, cómo voy a tardar eso, no puedo, si es que el verano está ahí, yo tengo que lucir cuerpazo en Navidad, en fin, ese tipo de cosas que los humanos somos muy dados a ese a ese tipo de comentarios. En esto, ¿cómo se canaliza todas las ganas de...? Porque tú eres preparador físico, eres nutricionista, eres osteópata, en fin, ¿cómo se canaliza todas las ganas de adelgazar y de cuidarse de una persona que vaya a tu centro? Sí, nosotros siempre le hacemos un desglose de lo que va a ser su fase de pérdida de peso, de porcentaje de grasa. Y al final lo que le explicamos que tiene que ser, como bien decían mis compañeros, de un proceso que cree un cambio de hábito. Porque al final no le va a suponer nada de perder 10 kilos en un mes pasando muchísimo hambre, si no es capaz de sostenerlo en el tiempo. Es decir, tiene que ser un proceso donde él genere, como decía bien nuestra compañera, un cambio en su rutina diaria, para ser capaz de estabilizarlo y generar esos nuevos hábitos sostenibles en el tiempo. Sobre todo, al final para mí es un proceso tanto de aprendizaje de entrenamiento como aprendizaje nutricional. Por eso cuando yo empecé a formarme, empecé con el tema de la actividad física, deporte, después pasé al apartado de nutrición y lo terminé correlacionando con el tema de las 8 patas, ya que creo que son las 3 patas básicas para poder ayudar a un cliente de la mayor forma posible y al final que su estado físico sea reflejo de una muy buena salud. Y sobre todo en cuanto al tiempo de que lleva ese proceso de pérdida, siempre le explicamos que tiene que ser paciente con ello, pero tiene que disfrutar del proceso. Para mí un punto muy, muy importante es que disfruten de sus sesiones de entrenamiento, disfruten de sus sesiones de nutrición, disfruten de esos cambios en los hábitos que está generando y sobre todo de que sean capaces de sostenerlo en el tiempo. Para mí es lo más importante. Sin duda alguna la gastronomía es un punto de disfrute, José Luis, pero no nos olvidemos que nuestra gasolina, en la gasolina de nuestro motor, que hace funcionar a nuestro motor, nuestros motores. Hace poco te leía una crítica a un restaurante que decía que abusaba, de un tiempo a esta parte, abusaba de los congelados en sus platos, que antes se adivinaba que esos platos tenían como una elaboración mucho más natural y que ahora se abusaba de los congelados. Claro, si tampoco los restaurantes empiezan a dar ejemplos, yo creo que esto es una cuestión ya de convencimiento social, ¿no? Más que todas las partes tienen que poner de su parte, ¿no? Sí, como decía la canción, el equilibrio es imposible a veces, ¿no? Porque, claro, cuando uno va a la calle a comer, pues busca salir un poco de la rutina diaria de alimentación, darse una alegría, un homenaje, y normalmente suele ir vinculado con traspasar algunas líneas, ¿no? Que a lo mejor durante la semana son rojas, que yo, sin ser experto en nutrición, dietética, etcétera. No, pero sí visitas muchos tipos de restaurantes. Sí, claro, pero quiero decir que yo no puedo aleccionar, claro, ¿no? En esos conceptos, pero sí entiendo que dentro de esas rutinas también tiene que haber un margen, pues, para un día darse un capricho, olvidarse de todo. Ya los expertos, ¿no? Trabajan con diferentes métodos, pero está claro que el que va afuera busca eso. Luego también los restaurantes también. Estamos hablando de un negocio, incorporar determinados alimentos o procesos también son más caros en cuanto a materia prima, en cuanto a personal que hay que formar para ello, y eso también redunda en un ticket más alto y por tanto que tengas menos clientes o que a priori no tenga tanta demanda como franquicias de comida rápida, etc. Entonces, es complicado, pero al final se trata de eso, ¿no? Yo estaba escuchando a los expertos con mucha atención y me acordaba de eso de que para ahorrar hay que considerar el ahorro un gasto. Es decir, ¿no? Que tú cuando llegue primero de mes, si tú quieres ahorrar 200 euros, eso o los metas en la cuenta o el banco automáticamente te los quite, y entiendo que esas rutinas de las que hablan nuestros expertos aquí van por ahí. Es decir, tú sabes que tienes que hacer media hora, 1 hora, 2 horas, X al día, y lo tienes que considerar como si fuese el trabajo, como si tuvieras que picar en hacer un check-in, ¿no? Y un check-out, pues entiendo que va por ahí, ¿no? Y en ese proceso todo es muy complicado porque además tenemos asociado hoy en día, o por lo menos en gran manera, la gastronomía a algo como deleite, ¿no? Al final un plan
como ir a hacer deporte o como ver un espectáculo, es ir a comer. Hoy en día además la gastronomía se ha mejorado mucho, entra también mucho por los ojos, hay mucha sinestesia en la comida y eso lo convierte en un plan alternativo para romper con el día a día, que creo que complica precisamente el convivir con esas rutinas de esfuerzo diario. Jesús, ¿qué errores solemos cometer los seres humanos como nutricionistas? ¿Qué principales errores cometemos? ¿Cuál es el perfil habitual de los errores a erradicar en tus pacientes o en tus clientes? Claro, al final, normalmente, en la mayor parte de los errores suele ser de subestimar las calorías que comen. Es decir, que suelen decir, yo es que como bastante poco a lo largo del día. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces un recuento de sus calorías totales, ve que utilizan muchas cantidades de aceite, que las grasas son más elevadas de las que realmente ellos necesitarían. Entonces, simplemente balanceándole bien la dieta y teniendo unas calorías suficientes a través de los hidratos de carbono, proteína y grasa bien balanceadas, pasan dos cuestiones. Una, comen mucho más volumen de comida, porque al final la comida real, es decir, las verduras, las frutas, las legumbres, son comidas con menos densidad calórica. Es decir, que por cada 100 gramos tienen menos calorías de lo que va a ser una comida más palatable, como comentaba nuestro compañero, el tema de comida rápida. Entonces, y de forma bastante frecuente, me encuentro de que mis clientes comen más cuando empiezan con un proceso dietético que comían ellos en su día a día. ¿Qué pasa? Que al estar tan bien balanceada lo que es su programa de nutrición, son capaces de bastante peso porque tienen un déficit calórico, pero sin llevar ese proceso de me paso el día pasando hambre y esto es insostenible. Y después, con respecto al tema de las comidas libres y tal, yo sí soy una persona partidaria de un equilibrio. Yo siempre hablo de una balanza. No quiere decir, no somos competidores de culturismo que pasamos nuestro día a día solo enfocados, claro, en la dieta sin hacer nada de vida social, pero ni pasamos todo el día en la calle. Yo siempre hablo de una balanza donde si hay 45 comidas de la semana, que 42, 43 comidas sean buenas, y en las que hagas en la calle, disfrútalas con la persona que lo haga. Es decir, no estés en la calle con el remordimiento de que estoy comiendo fuera, sino disfrútalo, pero cuando tú tengas control sobre la comida que estás haciendo en tu día a día, si hazla ceñida a un plan, porque es lo que te va a hacer de que disfrutes tanto de tu bajada de peso como de tu día a día o disfrutes de esas comidas sociales que a todos nos gustan. También, Ernesto, entiendo que una de las claves aquí es proponer objetivos reales, ¿no? Porque a lo mejor hay una persona que te puede decir, es que yo de aquí a final de año tengo que perder 20 kilos. Y a lo mejor, claro, teniendo en cuenta que nos queda un mes para acabar el año, es una barbaridad. Pero es que aparte, a lo mejor esa persona no necesita perder 20 kilos. No necesita pesar 20 kilos menos. A lo mejor son 5, pero con unos hábitos mejores, ¿no? Entiendo, algo así. Volvemos al equilibrio, ¿no? Al concepto de equilibrio. A ver, al final hay dos puntos. De hecho, ayer pasé todo el día haciendo mediciones en el centro y yo hablaba de dos aspectos diferentes. Muy correlacionado es el tema del peso corporal. Yo siempre hablo de que no somos una etiqueta que la gente ponga nuestro peso corporal, sino nosotros buscamos un estado físico y estado de salud. Que a una persona, siempre que esté en datos saludables, te va a dar igual que acaben siendo 61 que 63. Lo importante es que cada persona consiga su objetivo de cómo quiere verse y cómo quiere sentirse. Entonces yo siempre les digo que se centren en los procesos y que no se asocien tanto a estar pesándome constantemente, porque muchas veces le causa un estrés y si ellos suben en la báscula y sienten que no están bajando, para ellos que no va en la dirección correcta. Y a lo mejor en el tema de composición corporal están mejorando. Y eso me lo encuentro en muchísimos casos. Y después con el tema de las bajadas de peso, muchas veces pensamos que a corto plazo podemos conseguir mucho y a medio y largo plazo la ganancia o la pérdida de peso no va a ser tan acentuada. Sin embargo, tengo clientes que justo ayer hablaba con ellos como en apenas 2 meses ya han sido capaces de perder entre 8 y 10 kilos de peso corporal. Y lo mejor de todo, que a mí me lo decían, dice, Ernesto, y es que sin darme cuenta, yo simplemente me centro en moverme, porque yo es verdad que para mí una frase de un compañero que me dice que la vida es movimiento y todo lo que carece de él acaba en estado patológico, para mí es muy importante inculcarle el moverse en su día a día como un hábito de vida. Y eso, y con un buen plan nutricional, en un periodo corto de tiempo, podemos conseguir más de lo que nosotros imaginamos. Pero al final, lo más importante es no intentar ir más rápido de la cuenta, sino ir en base a los déficits calóricos que su cuerpo necesita y unos patrones nutricionales que él necesita. No comer de menos, que ya te digo que en el 90% de los casos que me encuentro, las personas comen de menos que lo que deberían para ir en un proceso de pérdida.
Abrimos ahora el melón de las dietas milagro, José Luis, en esto, porque de la dieta milagro y de las modas milagro, y eso muchas veces tenemos que entonar el mea culpa a los medios por cómo vendemos esas noticias. Artistas, por ejemplo, de Hollywood, que de repente pues tenían un peso y aparece a los 4 meses en una alfombra roja con 3 o 4 tallas menos, y te dicen, bueno, pues esto es porque ahora fulanita de tal hace o ayuno intermitente o se inyecta Ozempic o una serie de, o hace solamente dietas de beber X litros de agua al día, o ha eliminado de su dieta. Esto es una barbaridad para empezar a hablar, y después entiendo que mediáticamente es otra barbaridad y nutricionalmente es otra barbaridad. José Luis. Sí, además, bueno, dentro de que obviamente cada uno se pone en manos de un experto para que le diga cuál es su camino, porque, como comentaba ahora Jesús, no todo el mundo pierde peso al mismo ritmo, a no todo el mundo le puede venir igual la misma dieta, es decir, yo puedo tener una que a ti no te vaya o viceversa, y dentro de que ya partimos de esa base, lo que tú comentabas, si la actriz de moda o el cantante de moda pierde 10 kilos de manera rápida, al final tiene un poder de referencia, de persuasión, porque las personas muy famosas crean tendencia, crean moda y son un patrón de comportamiento. La repercusión que pueda tener la acción de esa persona tiene nada que ver con lo que puedo hacer yo, claro. Exactamente. Entonces, eso es inevitable, porque además hoy en día a través de las redes tú puedes seguir a cualquier famoso del mundo, pero respecto a lo que tú decías de los medios, muchas veces también buscando ese clickbait o ese gancho rápido, ese atraer visitas, nos quedamos con detalles. Hablo en primera persona del plural, aunque no me meta ahí, pero bueno, los medios tenemos que hacer mucho análisis de conciencia. El caso que has dicho, ¿no? Una cantante que de repente pierde 15 kilos y dentro de las múltiples cosas que hace, de deporte, de dieta, etcétera, no sé, me lo invento, imagínate, dice que bebe kombucha. Y se vende como el increíble remedio, la bebida mágica que bebe fulanita para perder peso, y eso se viraliza enseguida, se convierte en una moda súper dañina, súper destructiva, porque lo que comentábamos antes, ¿no? Bueno, si tu dietista, tu nutricionista, tu médico te dice que con esta bebida te va a venir bien para perder peso, síguelo, pero esto de aferrarnos a cualquier moda, que entre todos, la verdad, le damos un altavoz que no debería tener, es grave, porque sobre todo hay muchos niños, muchos adolescentes, muchos problemas de imagen que hoy en día son demoledores en adolescentes, en niños, y que ahí sí que tenemos que tirarnos de la oreja y hacer un acto de conciencia. Ernesto, Jesús, entiendo que también muchos clientes tuyos te dirán, oye, eso de las inyecciones que yo he escuchado por ahí, no en referencia al Ozempic, que está tan de moda, o al ayuno intermitente, ¿qué les podemos decir a los oyentes? Que bueno, simplemente nos están escuchando y a lo mejor también habrán escuchado estos conceptos, pero no saben exactamente a qué se refieren y cómo se pueden afrontar. Claro, yo siempre hablo del síndrome del objeto brillante, que es que cuando algo brilla todo el mundo intenta de probar cosas que parecen milagros, cuando al final en la sencillez está la clave, que es una de mis frases preferidas, hacerlo lo más sencillo posible para que esa persona pueda instaurar ese nuevo hábito. ¿Qué suele suceder? Que al final, pues, cuando una persona empieza como la Ozempic, la Senda y tal, y este tipo de medicación, que al final lo que hace son supresores del apetito, lo que intenta hace ponerle un parche a uno de los puntos que esa persona no está trabajando, cuando al final con un cambio de hábitos ya tendría eso corregido y las adaptaciones serían de forma naturales sin que un medicamento sea el que se encargue de producir eso en el cuerpo. Por eso yo al final siempre se lo decía a todo el mundo, las cosas hay que generarlas de forma natural con ese cambio en la alimentación y en los hábitos de vida. E intentar dejarnos de guiar por ese objeto brillante que parece que es magnífico y que genera cambio por sí solo, pero que si después no va unido a un cambio de hábito, los efectos ya se están viendo, como vienen esos efectos rebotes. De hecho, me lo he encontrado en muchísimas personas, donde han hecho una fase, no obviamente conmigo, porque al final yo no soy partidario de usar el medicamento para generar una fase de pérdida, pero sí que han perdido muchísimo peso, dejan la medicación y después vuelven al punto inicial o incluso más allá. ¿Pero por qué? Porque estaban poniendo parches a cosas que ellos no están cambiando.
a un cambio de hábito que deberían de generar eso. ¿Cómo se convence a un cliente en sus fases iniciales, que suelen ser las más duras muchas veces, porque se vienen de unos hábitos que te piden que para nada era lo que tú tenías en tu vida y son unos parámetros que se alejan de tus rutinas diarias? ¿Cómo se convence a esa persona de que tiene que encontrar un punto de disfrute, que es lo que hablábamos antes? Ponía José Luis con ese ejemplo de a lo mejor hay dietas que recogen un día de dieta libre, o tú decías también que con el ejercicio físico, la propia doctora Padial lo decía, ¿no? La importancia del ejercicio físico y alcanzar ese punto de disfrute también en un proceso que no es fácil, que no es rápido y que lógicamente requiere un esfuerzo. ¿Cómo se convence a un cliente de que va a encontrar un punto de disfrute en todo esto? Al final, el primer punto para generarle adherencia a un plan, y ya cuando llevamos muchísimo tiempo teniendo la suerte de trabajar con muchos clientes y habiendo conseguido bastantes resultados con ellos, asegurándole que está en el camino correcto. Que con esos hábitos de vida, pero sin dejar el disfrute de lado completamente, va a acabar consiguiendo su objetivo y siéndole un camino mucho más suave. Al final, el problema, yo siempre hablo del 0 a 100. Es decir, el problema es que la gente pasa del 0, es decir, no me cuido, bebo Coca-Cola, desayuno una caña y después por la tarde de caña con los amigos, al 100, que el 100 me alimento a base de verdura y pechuga de pollo, cuando la clave está en el 7-8. ¿Qué es el 7-8? Es que tengo una alimentación saludable, sostenible en el tiempo, pero si en algún momento de mi semana tengo que salir fuera a disfrutar de una comida libre con mi amigo, me lo permito. Porque en ese 7-8 donde soy capaz de sostenerlo en el tiempo. Y el problema de la gente es que son muy drásticas los cambios en su día a día, y es ese problema del 0 a 100. O lo hago todo o no lo hago nada. Cuando al final, si lo haces todo, vas a ser capaz de hacerlo durante una franja corta de tiempo, pero cuando lleva un mes, 2 meses sin ningún tipo de comida libre, sin poder salir o sintiendo que cuando tú sales fuera el resto come y tú tienes que mirarlo como ellos comen, al final que va a tener las patas cortas y que probablemente dentro de un tiempo esté volviendo a los hábitos que tenía inicialmente. Otra de las modas que ya muy asentada entre nosotros es el ayuno intermitente, José Luis. Esto muchísimas personas cercanas en esto, Jesús, José Luis, personas cercanas a nosotros lo conocemos, que han asumido el ayuno intermitente como una medida en su vida sin previa consulta y sin ningún tipo de guía, ni médica ni espiritual. Sí, además hay un factor muy común en esos casos que suele ser porque a fulanito o a fulanita le va bien. Y claro, damos por hecho que como a fulanito o a fulanita le va bien, a nosotros nos va a sentar bien. Oiga, y usted a lo mejor, si hace un ayuno intermitente, le va a dar una bajada de azúcar y se va a caer en redondo al suelo en mitad de la calle, ¿no? Eso ya son hábitos peligrosos, porque bueno, que tú digas, no voy a comer este ingrediente una semana X, seguramente no va a tener consecuencias más graves. Pero jugar a médico, a nutricionista... ahí así que son terrenos peligrosos, ¿no? Y sobre todo si van acompañados de una actividad física importante, pues dicen, bueno, me voy a machacar en el gimnasio y voy a hacer 14 horas de ayuno intermitente. Y a lo mejor te va a dar un mareo que te va a... A la segunda abdominal ya lo puedes más, claro. Claro, entonces, casos tan radicales que exigen conocimiento, que bueno, es un mal común para muchas cosas, ¿no? El no conocer algo, ahí ya metemos en juego el riesgo de la salud, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esto podrá sacar la vara con más motivo para que los oyentes lo tengan en cuenta, porque a mí particularmente me parece una aberración hacer algo sin conocimiento del tema. Jesús, cuéntanos del ayuno intermitente. Claro, yo te estoy alternando los nombres. Yo sé que tú eres Néstor Jesús y te estoy llamando cada vez de una manera distinta, pero todos nos entendemos, no te preocupes. Al final el problema reside en hacer cosas sin conocimiento. ¿Qué quiere decir? El ayuno intermitente es una herramienta que para personas que se adapte a su ritmo de vida, personas que trabaja más de noche, que va a estar periodos de tiempo sin comer y tal, pero ¿por qué funciona? Hay muchas personas porque tienen un déficit calórico, es decir, si tú almuerzas, cenas y desayunas, tienes 3 comidas al día, eliminando una de ellas, estás ingiriendo menos calorías de las que tu cuerpo necesita.
pero como bien comentabais, para el 90% o 95% de la gente no tiene cabida. ¿Por qué? Porque puede conllevar a periodos de hipoglucemia, a esa bajada de tensión, a ese periodo de sentirte aletargado y con más fatiga y cansancio. Entonces, para un periodo de pérdida de peso, no es ni mucho menos una herramienta que sea necesaria en el 99% de la gente, pero como se ha puesto de moda, pues ya es como el ayuno es lo mejor y no hay otra forma de bajar de peso. Cuando al final, si nos retomamos a las conversaciones anteriores, la idea es generar ese cambio de hábito, es tener un desayuno saludable, un almuerzo saludable, una buena repartición en el plato de hidratos de carbono, proteína y grasa, una merienda saludable y una cena saludable. Al final, todo adaptado a las necesidades calóricas de la persona, y eso es lo que le va a conllevar a que el camino se le resulte más sencillo, que no esté 16, 18 o que no me he encontrado personas de 24 horas al día y hacer solo una comida al día y consiguiendo su objetivo. Al final, como decía anteriormente, en la sencillez que está la clave. No hay ese proceso mágico de que porque haga ayuno y antes no, vaya a hacer un cambio totalmente y que te ayude a conseguir tu objetivo simplemente haciendo ayuno. Yo la verdad que no soy para nada partidario de este tipo de herramientas en la mayor parte de los clientes. En eso tú dabas un concepto clave y José Luis daba otro. Tú decías la palabra moda y José Luis decía la palabra jóvenes y niños. Claro, tenemos referentes, como decía José Luis, redes sociales. Damos por hecho, parece que en el imaginario de esta conversación estamos hablando de adultos, pero claro, es que hay muchos jóvenes y muchos niños, cada vez a edades más tempranas, con grandes problemas de nutrición y de alimentación, porque simplemente lo que quieren hacer es imitar a su ídolo, a su referente artístico o deportivo. Entiendo que a ciertas edades más jóvenes es mucho más difícil o más delicado este proceso, ¿no? Pero bueno, ahí está abajo y en este caso tengo la suerte de ser papá y al final intentar esos hábitos de deporte. Al final nosotros somos ejemplos a seguir, es decir, para nuestro pequeño. Entonces, si él ve que te alimentas bien, si él ve que tú haces actividad física, ellos van a atender a ese proceso de imitación. Si ve que eres una persona que estudia, que se forma, lo más probable que a largo plazo él vaya siguiendo de todos esos pasos. Y también el problema de muchos jóvenes es que no prueban la comida. Es decir, simplemente porque algo no le entre por el ojo, ya es como el no me gusta. Cuando muchísimos clientes que tengo, de hecho, justo ayer me comentaba uno y dice, en eso, lo buena que está la ensalada de garbanzos. Cuando yo eso para mí era inviable comérmelo en mi día a día. Claro, pero porque quizás ves los garbanzos ahí con la verdura y tal, y como es algo que inicialmente no le entra por el ojo, piensa que no va a estar bueno y va a ser nutritivo y palatable, cuando al final no es así. Entonces yo creo que debemos de instruir más cada vez a la población a que prueben los alimentos, a que aprendan con buenas recetas, con esas combinaciones de al final de alimentación que son nutritivas y palatables y que seguramente le ayudaría en un cambio de hábito bastante importante, que más que nada es el no querer probar. Además, hablamos, por ejemplo, en este caso, si uno se pone en manos de un médico, de un nutricionista, de un experto, está fijando una figura de autoridad en su manera de vivir, en sus hábitos. Pero claro, la mayoría de gente no tiene esa figura de autoridad y hablamos de muchos agentes socializadores a la hora de convencer, sobre todo a los pequeños, de qué es lo saludable. Porque en casa hay que enseñar a los niños, como bien decía Ernesto, ¿no? Si yo me como una manzana y mi hijo me ve comiendo una manzana, va a desarrollar esa curiosidad, igual que si me ve con un libro, pues va a decir voy a leer un libro en vez de coger el móvil. Pero es que hablamos también del colegio, hablamos de compañeros, hablamos de entrenadores. A mí me pasó recientemente un amigo que ha empezado a ser entrenador y uno de los hábitos que ha metido, hablamos de equipos de prebenjamines de fútbol, es que los niños vengan con una pieza de fruta al entrenamiento. Y ha habido padres que se han plantado en el entrenamiento para decirle que es que le está acostumbrado a darle un bocadillo al niño o algún dulce, y él ha dicho, no, el niño viene aquí a hacer deporte y tiene que venir con una pieza de fruta, no va a venir con un bollo de chocolate. Entonces, todo ese tipo de actos que son más pequeñitos, que no es dar el paso, decir me pongo en manos de un profesional, porque a veces hay gente que no puede, pero que hacen que el arbolito crezca recio desde pequeño y luego sea más fácil hacer lo que comentaba Ernesto, ¿no? O, por ejemplo, hoy en día
igual que hablamos demonizamos de esas dietas milagro y esos expertos que te van a cambiar la vida sin apenas esfuerzo, hablamos también de un movimiento real fooder potente y, por ejemplo, hoy en día tú te puedes hacer un bizcocho de chocolate, un brownie, a tu ojo es una explosión de chocolate, una orgía en tu boca y lo que tú quieras, pero luego es sano porque no tiene harinas blancas, porque está hecho con ingredientes sanos. Y al hilo de esa sinestesia que comentaba Ernesto, ¿no? Al final, al ojo, al cerebro le está diciendo, oye, te estás comiendo un brownie de chocolate, pero luego, si lo analizas cómo lo has preparado, es un brownie sano. Entonces, bueno, hay muchas maneras también de ir metiendo, sin que sea de manera agresiva, todo eso en el imaginario del niño y vaya asumiendo con naturalidad que cuidarse forma parte de algo fundamental en su vida. José Luis, tú periodista deportivo, de toda la vida, pero nos va a hacer mayores, ¿no? Creo que todos los que seguimos los informativos, que seguimos el fútbol, aunque no lo sigamos, todos los españoles saben dónde están los isquiotibiales. El cruzado derecho, los aductores, los cuádriceps, que si ha tenido una luxación, una semiluxación, pero se habla muy poco de la alimentación de los... Voy a poner el ejemplo del fútbol, porque lógicamente es el deporte que mayor repercusión tiene en nuestras pantallas, en nuestra vida. Se habla muy poco de los hábitos saludables de los futbolistas cuando hay grandes ejemplos que pueden servir de... Yo siempre pongo el ejemplo de... lógicamente lo tendrá súper personalizado, pero creo que Cristiano Ronaldo, una de las claves de su carrera ha sido las pocas lesiones que ha tenido, entre otras cosas porque es una persona que ha trabajado mucho el bienestar de su cuerpo paralelamente a lo que necesitaba para rendir como futbolista. Y entonces esto se conoce muy poco y también pueden ser grandes ejemplos. Sí, de hecho, fíjate, mira, hace 3-4 días daba bueno, en un podcast hacía una entrevista con un periodista famoso, su periodista de cabecera, y volví a hablar de eso, ¿no? Pues le preguntan mucho por su retirada, él a los 40 años sigue rindiendo a un gran nivel, y bueno, él viene a decir que más allá de lo que hacen los entrenamientos, en su vida se cuida mucho, y daba a entender como que podía llegar a los 50 años, y yo me lo creo porque él... no te digo que lleve una vida espartana, pero sí se priva de muchas cosas. Hay un momento muy señalado, muy icónico en la carrera de Cristiano Ronaldo, que es en plena Eurocopa. Un patrocinador de la Eurocopa era Coca-Cola, y él se sentó en una rueda de prensa y quitó la Coca-Cola de la rueda de prensa con todo, te puedes imaginar. En cuanto a marketing, economía, publicidad, etcétera, implica ese gesto de Cristiano Ronaldo de apartar la Coca-Cola. Claro, si hay alguien poderoso, ¿no?, que puede desafiar a una empresa así, es alguien como Cristiano Ronaldo, pero más allá de ese desafío era el mensaje, pues además el gesto era muy despectivo, ¿no? De, oye, no me pongas fuera fuera este veneno, ¿no? Exactamente, esto es veneno. Entonces, bueno, es verdad que hoy en día cada vez más se habla de ello. Es más, los clubes incorporan a nutricionistas o a dietistas en su cuerpo técnico como algo fundamental, y son los propios futbolistas los que lo piden. Si te pones a mirar los cuerpos de los jugadores con respecto a hace 20 años, hablamos casi de culturistas, ¿no?, con respecto a otros que no tenían, ya no te digo hábitos insanos, sino que no tenían a profesionales detrás para asesorarles acerca de no solo la alimentación, sino también el descanso. Cada vez más los equipos se concentran, los entrenadores quieren que los jugadores se concentren en el hotel y no se vayan a sus casas para que respeten las horas de comida, lo que comen y cuánto comen, a qué hora duermen, a qué hora se levantan. Es decir, hoy en día no solo se cuida más, sino que además se está convirtiendo en un efecto diferencial a la hora de competir. Hay mucha igualdad entre los equipos, y cuidar ese tipo de aspectos puede hacer que tú corras más en el campo, o aguantes más durante una temporada, o que te lesiones menos. Entonces es verdad que hoy en día se está normalizando mucho más, y mira, el fútbol exporta muchas veces valores que no queremos, pero también se está convirtiendo en una plataforma muy importante para llevar eso a los jóvenes. Claro, yo no creo que la preparación que llevará a cabo Stoico tenga nada que ver con la que llevará Pedri, ¿no? Bueno, mira, Pedri es un ejemplo. Pedri, cuando debuta, juega 70 y pico partidos en una temporada, se lesionaba mucho, y Pedri, más allá de que la leyenda cuenta que ya no sale tanto por la noche, sí que está demostrado que cambió su plan físico, que se puso en manos de otros profesionales, y el rendimiento físico de Pedri, que es un jugador que se supone que es de calidad, de toque, pues el año pasado en el Barcelona, que ganó tantos títulos, era el jugador que más corría, que más balones robaba, porque físicamente estaba mejor o brillaba más que todo el gran fútbol que tiene. En eso, ¿tú te dedicas al deporte profesional también? ¿Te piden consejos equipos o profesionales de élite?
Sí, personalmente he tenido la suerte de poder trabajar de diferentes ámbitos, desde futbolistas a temas de luchadores. He tenido equipos de competición de culturismo natural, siendo campeones de España. Y la verdad que he tenido suerte de estar con diferentes tipos de perfiles. Y es verdad que actualmente cada vez son más atletas los futbolistas y su preparación física y también su preparación nutricional es todo muy detallado. Y creo que este es uno de los puntos de que deberían de mostrar, que a lo mejor muestran menos en redes sociales y los diferentes medios, porque quizás a muchos jóvenes le podría hacer ver la importancia para conseguir lo que ellos están consiguiendo, de la disciplina que conlleva a nivel de sus entrenamientos, su programa de nutrición, el pesaje de los diferentes alimentos que conlleva su dieta y plan nutricional. Entonces, la verdad es que sí, es brutal de cómo se cuidan y cómo tienen enfocado esas dos patas de la mesa para saber que eso tiene transferencia directa con una mejora del rendimiento en su deporte impresionante. De hecho, hace un par de semanas tuve la suerte de ayudar a prepararse a un luchador que ganó su batalla, está allí con nosotros en el centro, y todo su entorno le indicaba de la diferencia en composición corporal que ha tenido de antes de estar trabajando con nosotros a actualmente que está trabajando con nosotros, a través de un buen entrenamiento de fuerza, una buena programación y de cómo está cambiando su físico y evolucionando a cada vez ser más atleta. Volviendo al mundo terrenal, después de analizar el deporte de élite, daba la doctora Padial otra de las claves que a muchas personas le afecta a la hora de no poder implantar en su rutina hábitos saludables. Y es el estrés. Y eso entronca también con muchos aspectos que habéis puesto vosotros encima de la mesa, Ernesto y José Luis, porque, por ejemplo, hablaba José Luis de la imitación. Pero, claro, muchas veces el estrés diario, las prisas diarias, pues hacen que en las casas, las familias se adopte por mucha comida precocinada, mucha bollería, porque pues se supone que no hay tiempo de preparar a lo mejor un bocadillo que siempre será más insano que una pieza de fruta, pero mucho más sano que a lo mejor una bollería industrial. Es decir, es que las prisas y la vida tal y como la tenemos configurada tampoco ayuda a crear un concepto familiar o social que ayude a la persona que también está buscando ese equilibrio, ¿no? O esa salud, Ernesto, José Luis. Cada uno os peleáis por el turno de palabra. Al final es más cuestión de organización y prioridades que otra cosa. Es decir, yo estuve haciendo 3 años de un grado en osteopatía, preparándome para una competición en culturismo natural con una dieta detallada y trabajando 12 horas al día, y todo tenía cabida en mi día a día. ¿Qué pasa? Que era la organización, y muchas veces también es porque pensamos que comer de forma saludable nos va a conllevar a mucho tiempo en la cocina, y a día de hoy tenemos muchísimos alimentos que nos facilitan los procesos, que no quiere decir que tengamos que recurrir a verduras congeladas y tal, pero sí alimentación. A día de hoy podemos hacer las patatas en el microondas, puedes estar haciendo el air fryer mientras cocinas la pechuga de pollo en la plancha, y realmente si te pones a valorar el tiempo que te llevaría de ese tipo de cocina a realizarte unas patatas fritas o preparar una pizza para meterla en el horno, los tiempos son similares. ¿Qué pasa? Que es cuestión de prioridades. Si tu prioridad es cuidarte, va a realizarle y dedicarle ese tiempo a esa alimentación saludable que va a ser nutritiva para ti, que yo creo que más que cuestión de organización de nuestro día a día, porque ya te digo que si yo lo llevé al máximo nivel con una etapa de bastante más extrema en un periodo concreto, se puede realizar sin ningún problema. Sí, yo de hecho lo estaba escuchando y me acuerdo de que perfectamente te puedes meter a ducharte mientras has dejado el air fryer algo que se está haciendo o en el horno. Claro, es que muchas veces también yo particularmente me gusta siempre añadir en este tipo de debates una cuestión que a mí me pone mucho de los nervios, que son las pantallas, y fíjate que trabajo con pantallas, pero es que claro, el teléfono, una tablet puede ser muy venenoso para esa organización de la que hablaba Ernesto, porque es muy fácil entretenerte con el teléfono. Es más, yo he visto gente que con la excusa de no, estoy buscando en Instagram recetas saludables, y empiezan a hacer scroll y están 1 hora, yo creo que tú ya lo de la receta saludable hace 50 minutos que lo dejaste de buscar. Entonces enlazamos con el concepto no solo de organización que decía Ernesto, sino el de esfuerzo del principio. Oiga, esto es un esfuerzo.
Pues igual que levantarse a las 6 de la mañana o ir a correr o no sé, hay gente que se pega una paliza para irse de viaje y coge un vuelo a las 4 de la mañana. Ahí hay un esfuerzo, ¿no? Lo que pasa es que lo asocias a un placer, a ocio. Y hay que ponerle también a cuidarse esa etiqueta de algo positivo, de beneficio para tu organismo. Y insisto, que se puede comer bien en el sentido de la endorfina, ¿vale? Y que vaya de la mano con la dieta, ¿no? Lo dietético y lo estético, ¿no? Por buscar como un eslogan, ¿no? Porque hoy en día, además, hay muchas herramientas, hay muchos perfiles, hay muchos profesionales que también ponen a disposición del que lo quiera ese tipo de cuestiones. Hablabas tú antes, ¿no?, de que los futbolistas se tenían que significar más, a lo mejor, o lo decía Ernesto, ¿no? Sí, claro, yo no tanto el futbolista en sí, sino el mundo del fútbol, que también, yo creo que también le beneficia en cuanto a comunicación, el promover ese tipo el dar ese conocimiento, ¿no?, de lo que hacen sus futbolistas para estar mejor. De hecho va a llegar, porque fíjate, ahora estamos, desde hace un tiempo, en otra fase muy buena, que es la de la salud mental. Los deportistas cada vez más hablan de salud mental, reconocen haber pasado por una depresión, momentos de bloqueo, y yo creo que va a llegar un punto, y no vamos a tardar mucho, en que se va a normalizar tanto, porque es esencial en la dieta, en la preparación del deportista, comer bien, descansar bien, que vamos a hablar con más naturalidad en tertulias, en programas de televisión o incluso en las propias redes, porque los deportistas pues lucen sus marcas o que se van de viaje a no sé dónde, un fotón increíble. Bueno, pues también veremos un día un futbolista preparándose, no sé, o hablando de su dieta keto, de lo que sea, para normalizar y contagiar a todas esas personas que hay detrás y se conciencien de que no es solo una opción, sino que es necesario cuidarse. Ernesto, toda esta tertulia nació aquí en redacción porque mañana es el Día Internacional de la Dieta Mediterránea, que está pues considerada, yo creo que socialmente, una de las más sanas y completas. ¿La podemos desmitificar? ¿La apoyamos? ¿O qué podemos decir de la dieta mediterránea? Claro, a ver, al final la dieta mediterránea pues promueve obviamente el uso de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado, aceite de oliva y tal, y muchísimos alimentos que son muy beneficiosos para el tema de la salud y después que te va a permitir, siempre y cuando lo ingieras de forma correcta y en las necesidades que cada persona necesitaría a nivel calórico, de conseguir sus objetivos a nivel físico. Es decir, te va a ayudar en la pérdida de peso, te va a ayudar a mejorar los perfiles lipídicos, la salud cardiovascular y tal. Entonces yo obviamente al final mi enfoque va muy por ahí, yo con mis clientes utilizo las legumbres, utilizo los cereales, utilizo los pescados, bastante pescado azul y tal, con ácido graso monoinsaturado, y la verdad que sí soy partidario de utilizar este enfoque en los clientes, porque le conlleva a tener una alimentación variada y con ingredientes muy saludables. José Luis, con esa pupila gustativa, tu blog gastronómico, vemos que muchos restaurantes apuestan por esta dieta mediterránea, por los productos kilómetro cero y por productos que en primera instancia por lo menos nos dan confianza. Sí, tú lo has dicho, cada vez más apuestan por el kilómetro cero, que aparte yo entiendo que es necesario, porque nutrirte de lo que tienes cerca, no sé, por ejemplo, hay restaurantes en la Sarquía que obviamente continuamente están introduciendo aguacate, mango, incluso los propios vinos los aprovechan de altitud de la Sarquía, porque es una zona muy rica para suministrar alimentos a tu restaurante. Pero es que yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que la dieta mediterránea, como emblema de cómo se come en España, creo que es la mejor del mundo. Es decir, para cuidarse, para disfrutar de la comida y para comer bien, yo creo que no hay ninguna otra cultura que tenga tanta variedad como tenemos aquí, para unar esos dos conceptos que a veces parecen tan encontrados, pero que van de la mano, por pescados, por legumbres, por carne, por especias, por detalles desde los más pequeños a los más grandes, para que podamos comer muy bien, disfrutar de ello y al mismo tiempo cuidarnos. Y es que parece que están reñidas la dieta mediterránea con la modernidad en la gastronomía, y yo creo que no.
Yo creo que además cada vez más, bueno, creo no, o sea, es un hecho objetivo que cada vez más en las escuelas de cocina no solo se aprende a cocinar, sino que se aprende a entender por qué este alimento tiene estos efectos, por qué se combina con este, por qué es más sano o menos sano, por qué hay que ponerlo en más cantidades o menos cantidades. Es decir, se está incorporando la dietética, la nutrición a la hora de aprender a cocinar, que eso también es fundamental para que no solo sirvas al comensal algo bueno, sino también algo sano en la medida de las posibilidades. En esto, como nos queda poquito tiempo, sí te voy a pedir consejos, nos decía la doctora Padial, lo de unos hábitos, hacer ejercicio en las horas tempranas de la tarde. En cuanto a nutrición, consejos básicos de medidas que podemos adoptar cada uno en nuestra vida habitual. ¿Qué podemos decirle a los oyentes? Claro. Al final, lo más importante es que realizar un número de comidas diarias que ellos se sientan cómodos con ello. Es decir, pues puede ser 4 o 5 comidas al día, dependiendo del caso. El primer punto es que la base de su alimentación sean las frutas, las verduras, esos ácidos grasos monoinsaturados súper saludables como el aceite de oliva virgen extra, que también consuman pescado azul, pescado blanco, huevo, carne blanca y que de forma muy ocasional, como hemos comentado anteriormente, recurran a alimentos procesados como tipo bollería o bebidas azucaradas que deberían de ser de forma muy ocasional. Entonces, que la base de su alimentación en su día a día sea de alimentos real, alimentos saludables y que de forma muy ocasional, hablando de ese equilibrio, disfruten de esas comidas libres pero con control. A nivel global, con eso, ejercicio físico y manteniendo tu actividad física diaria por encima de los 10.000 pasos al día, es más que sencillo de conseguir los objetivos a nivel físico. El 90% de las personas se ponen. 2-3 entrenamientos de fuerza bien pautados, programados y llevados a cabo por un profesional, junto con un proceso dietético, como hemos comentado anteriormente, sería más que suficiente para esa pérdida tan ansiada pérdida de peso. Pues Ernesto Jesús González Florido, preparador físico, nutricionista y osteópata, gracias por tus consejos, gracias por estar con Es Radio Málaga y ojalá todo esto nos sirva para crearnos conciencia, no solo a nosotros como individuos, sino como sociedad. Gracias por estar con Es Radio Málaga. Hasta siempre. Muchísimas gracias a vosotros. José Luis Malo, compañero periodista, Bisóquer, la pupila gustativa, ese blog de ABC que con tanto cariño seguimos y leemos. Gracias por estar con Es Radio y gracias por ilustrarnos también tus posturas y de cara al oyente. A vosotros, un placer estar aquí. Y por nuestra parte nada más, ya saben, les espero mañana a las 12:30 con el informativo en directo siempre aquí en Es Radio Málaga, 12:30 a 1 y a la 1:05 mañana nos acompañará el general Dávila, viene a Málaga a presentar su nuevo libro y formará parte de ese elenco de contertulios habituales de nuestra tertulia de los jueves, ya saben, nuestra tertulia Verso Libre, que tanto disfrutamos, con la que tanto nos divertimos. Por nuestra parte nada más, gracias y hasta siempre. A las 2 de la tarde es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Que la comparecencia del presidente del gobierno no nos haga olvidar la oscura cloaca que creció probablemente por orden suya en su partido. Leire Díez, la fontanera de cabecera del Partido Socialista, se presentaba, lo supimos ayer por la tarde en sus reuniones, como la mano derecha de Santos Cerdán. Decía que venía enviada por Pedro Sánchez, que estaba el presidente al tanto de absolutamente todo lo que sucedía en el partido. Y